que juega un papel crucial en la formación de la estructura facial y el sistema estomatognático. El maxilar superior, uno de los principales componentes de la cara, experimenta una serie de etapas y cambios morfológicos tanto durante el desarrollo intrauterino como postnatal. Comprender las características generales y las etapas específicas de desarrollo de este importante hueso facial nos brinda una visión profunda de la complejidad y la belleza de la embriología humana. En este tema, se explora las características generales del desarrollo del maxilar superior y se examina sus etapas clave durante el periodo intrauterino y postnatal. Desde la formación inicial en el embrión hasta el crecimiento y adaptación posterior al nacimiento, se analiza los procesos fundamentales que dan forma a este elemento fundamental de nuestra anatomía facial. A través de este estudio, se espera obtener una comprensión más completa de la formación y el desarrollo del maxilar superior y su importancia en la función oral y la configuración de la cara humana. Introducción. Durante el desarrollo intrauterino del maxilar, se pueden considerar para su estudio los siguientes aspectos. Formación inicial. Durante el desarrollo intrauterino, el maxilar se origina a partir de los procesos maxilares del primer arco faríngeo. Estos procesos se elevan lateralmente y se fusionan en la línea media para formar el primordio del maxilar superior. Osificación. Durante el desarrollo intrauterino, el maxilar experimenta tanto osificación externa como interna. Los centros de osificación, como el centro premaxilar, el centro maxilar y el centro palatino, se forman y fusionan gradualmente, lo que resulta en la formación del hueso del maxilar superior. División regional. A medida que se desarrolla, el maxilar superior se divide en regiones específicas, como el premaxilar, que contiene los primordios de los incisivos superiores y el proceso alveolar. También se forma el proceso palatino, que contribuye a la formación del paladar duro. En cambio, al estudiar el desarrollo postnatal del maxilar, se identifican los siguientes aspectos. Crecimiento continuo. Después del nacimiento, el maxilar continúa creciendo y experimentando cambios en respuesta al crecimiento general del cráneo y a la erupción de los dientes. El crecimiento postnatal del maxilar se extiende durante la infancia y la niñez. Adaptación dental. Durante el desarrollo postnatal, el maxilar se remodela y adapta para acomodar los dientes permanentes que erupcionan. Se producen cambios en el proceso alveolar para permitir la correcta erupción y alineación de los dientes. Interacciones faciales. Además del crecimiento del maxilar en sí mismo, también se producen cambios en relación con otras estructuras faciales en crecimiento, como el desarrollo de los senos paranasales, los huesos nasales y los huesos orbitales. Estas interacciones faciales contribuyen a la formación de la estructura facial y la apariencia general. Desarrollo intrauterino del maxilar. Durante el desarrollo intrauterino, el maxilar superior experimenta una serie de eventos y cambios morfológicos clave que son cruciales para su formación y contribución a la estructura facial y el sistema estomatognático. El primer par de arcos faríngeos son los responsables del desarrollo del esqueleto de los maxilares, al dividirse por un seno ventral en dos porciones, superior o proceso maxilar e inferior o proceso mandibular. El maxilar superior se origina a partir de una proliferación mesenquimatosa que se produce en la región lateral de la cabeza del embrión, llamada proceso maxilar. El proceso de desarrollo del maxilar superior comienza durante la cuarta semana de gestación. En esta etapa, los procesos maxilares se forman en cada lado de la cara embrionaria como extensiones del primer arco faríngeo. Estos procesos maxilares se elevan lateralmente y se fusionan en la línea media para formar el primordio del maxilar superior. A medida que avanza el desarrollo, el primordio del maxilar superior adquiere una forma de herradura y se divide en diferentes regiones anatómicas. La región anterior del maxilar superior se denomina premaxilar, que contiene los primordios de los incisivos superiores y el proceso alveolar, donde se ubicarán los dientes. La región posterior del maxilar superior se denomina proceso palatino y contribuirá a la formación del paladar duro. El proceso maxilar crece hacia el centro de la cara y se fusiona con el proceso nasal medial, que es otra proliferación mesenquimatosa que forma la parte media de la nariz y el labio superior. La fusión del proceso maxilar con el proceso nasal medial ocurre en el borde del estomodeo, que es la abertura primitiva de la boca. Esta fusión determina la formación del surco nasolabial, que es el pliegue que separa el labio superior de la mejilla. El proceso maxilar también se fusiona con el proceso nasal lateral, que es otra proliferación mesenquimatosa que forma la parte lateral de la nariz y el ala de la nariz. Esta fusión determina la formación del surco nasogeniano,
que es el pliegue que separa el ala de la nariz de la mejilla. Durante la sexta semana los procesos maxilares emiten una prolongación hacia la línea media denominada mamelón palatino que finalmente se unen constituyendo el paladar secundario. El paladar definitivo óseo deriva de los paladares primitivo y secundario. Entre ambos queda una pequeña área no fusionada en la línea media que es el conducto nasopalatino, futura fosa incisiva. El paladar duro separa la cavidad oral de la cavidad nasal. Osificación de maxilar. Durante el proceso de osificación, el maxilar superior experimenta tanto la osificación externa como la interna. La osificación externa se refiere a la formación de hueso en la superficie externa del maxilar, mientras que la osificación interna se refiere a la formación de hueso en el interior del maxilar. Durante el desarrollo del maxilar superior, se forman y fusionan varios puntos de osificación que contribuyen a la formación del hueso y la estructura del maxilar. Los puntos de osificación clave en el maxilar superior incluyen el centro premaxilar, el centro maxilar y el centro palatino. Estos centros o puntos de osificación se forman durante el periodo fetal y continúan su proceso de osificación hasta la infancia temprana. El centro premaxilar y el maxilar derivan del paladar primitivo. El centro premaxilar se osifica primero y forma la parte anterior del maxilar superior y el proceso alveolar donde se alojarán los dientes incisivos superiores. A continuación, el centro maxilar se osifica, seguido por el centro palatino, que contribuirá a la formación de la parte posterior del paladar duro. Centro premaxilar o punto anterior. El centro premaxilar es el primer centro de osificación en desarrollarse en el maxilar superior. Aparece alrededor de la séptima u octava semana de gestación. Este centro de osificación se encuentra en la región anterior del maxilar superior y se encarga de formar la parte anterior del maxilar, incluyendo el proceso alveolar donde se alojarán los incisivos superiores, a la espina nasal y a la porción anterior de la apófisis ascendente. A medida que el centro premaxilar se osifica, se desarrollan las láminas horizontales que dividirán el proceso alveolar en espacios para los dientes permanentes. Una vez consolidado el punto de osificación premaxilar, se observan nuevas trabéculas que se dirigen a la porción anterior de la apófisis ascendente, b. a la espina nasal anterior, c. hacia abajo para formar la región alveolar de los incisivos. Centro maxilar o punto posmaxilar. El centro maxilar es el segundo centro de osificación en formarse en el maxilar superior. Aparece poco después del centro premaxilar, alrededor de la 9ª o 10ª semana de gestación. Este centro de osificación se localiza en la región media del maxilar superior y se encarga de formar la mayor parte del cuerpo del maxilar, así como las regiones laterales del proceso alveolar. Inicialmente forma una laminilla alveolar lateral y una proyección craneal, parte posterior de la rama ascendente del maxilar. El centro maxilar se fusiona con el centro premaxilar para completar la formación del maxilar superior. Simultáneamente el punto premaxilar del centro maxilar parten trabéculas para formar a. la porción posterior de la apófisis ascendente, b. el piso de la órbita, c. la apófisis malar, d. la región alveolar comprendida de camino a molares. Centro palatino o punto palatino. El centro palatino es el tercer centro de osificación en desarrollarse en el maxilar superior. Surge alrededor de la 12ª semana de gestación. Este centro de osificación se encuentra en la región posterior del maxilar superior y contribuye a la formación del paladar duro. A medida que el centro palatino se osifica, se forma la parte posterior del paladar duro, completando así la estructura del maxilar superior. A medida que avanzan los eventos de osificación, los distintos centros de osificación se fusionan entre sí para formar una estructura continua de hueso en el maxilar superior. Esta osificación permite que el maxilar adquiera su forma y resistencia adecuadas, proporcionando soporte a los dientes y participando en la estructura facial general. Es importante destacar que el proceso de osificación puede variar ligeramente de un individuo a otro, pero los puntos de osificación mencionados anteriormente son los principales y se observan en la mayoría de los casos durante el desarrollo del maxilar superior. A medida que progresa el desarrollo intrauterino, el maxilar superior también interactúa con otras estructuras faciales en crecimiento, como el desarrollo de los senos paranasales, los huesos nasales y los huesos orbitales.
Estos cambios morfológicos en conjunto con el desarrollo del maxilar superior contribuyen a la formación y configuración de la estructura facial y a la posición y función adecuada de los dientes en el sistema estomatognático. Desarrollo fetal del maxillary superior. El desarrollo fetal del maxilar es un proceso fascinante y complejo que comienza temprano en la vida embrionaria. Durante este periodo crucial, diversas estructuras faciales interactúan para dar lugar a la formación y crecimiento del maxilar superior. A lo largo de este proceso, se suceden una serie de eventos coordinados, como la fusión de prominencias faciales, la aparición y desarrollo de los gérmenes dentarios, y la formación de importantes estructuras como el paladar y los alvéolos. En esta etapa, el maxilar experimenta un crecimiento tanto horizontal como vertical, moldeando su morfología definitiva para asegurar una correcta función y armonía facial. En este contexto, el presente trabajo se enfoca en analizar y comprender los aspectos más relevantes del desarrollo intrauterino del maxilar superior, brindando una visión detallada de los procesos que dan forma a esta esencial estructura anatómica. Desarrollo del maxilar. El material óseo se origina en el centro postmaxilar y avanza para cubrir el premaxilar. Sin embargo, queda un vestigio, la sutura interalveolar de Jarmer o fisura incisiva, que se observa en la apófisis ascendente o en la bóveda palatina. Esta sutura se extiende desde el espacio entre el incisivo lateral y el canino hasta la línea media, donde se une al lado opuesto. Esta característica puede ser observable hasta los 2 años de edad y, a veces, también en adultos. Crecimiento vertical del maxilar. Durante el periodo fetal, la superficie externa de toda la maxila, incluida la premaxila, experimenta un proceso de aposición para permitir el aumento de la longitud del arco cigomático, acompañado del desarrollo de los gérmenes dentarios. Además, ocurre reabsorción del lado nasal del paladar, lo que conduce a un crecimiento hacia abajo del paladar y, en consecuencia, a un alargamiento vertical del maxilar. Aparición de estructuras. Durante la etapa fetal, alrededor de las 18 semanas, se empieza a observar el seno maxilar como un surco poco profundo en la cara nasal del hueso, y también se identifica el inicio del conducto infraorbitario a partir de un surco en la cara orbitaria del hueso. Alrededor de las 20 semanas, se puede identificar el conducto óseo lacrimonasal. Formación del hueso alveolar. El hueso maxilar, en su etapa ya formada, tiene una altura pequeña. Durante el desarrollo fetal, la porción alveolar contiene los gérmenes dentarios en desarrollo rodeados parcialmente por criptas óseas en formación. A medida que los dientes pasan de la etapa preeruptiva a la eruptiva prefuncional, estimulan la formación de los alvéolos que se destinan a alojar las raíces de los dientes. Remodelación ósea. La remodelación del esqueleto facial y del hueso frontal comienza cerca de las 10 semanas en el feto. En los primeros estadios del desarrollo facial, los huesos se expanden en todas direcciones desde sus centros de osificación respectivos. Luego, la remodelación como un fenómeno vinculado al crecimiento comienza cuando cada uno de los huesos de la cara y el cráneo alcanzan su morfología definitiva. Estos aspectos nos ofrecen una visión detallada de los procesos de desarrollo y crecimiento del maxilar durante el periodo fetal, destacando la importancia de estos eventos para el desarrollo adecuado de la estructura facial. El desarrollo del maxilar superior comienza en las etapas tempranas del desarrollo embrionario y sigue un proceso complejo que involucra la formación y fusión de diversas estructuras faciales. A continuación, se describen los aspectos más destacados del desarrollo del maxilar durante el periodo fetal. Semana 8. El maxilar superior se proyecta hacia adelante y se inicia la formación del paladar secundario. Además, se empiezan a desarrollar los centros de osificación que serán fundamentales para la formación de los huesos del maxilar. Semana 10. El crecimiento del maxilar sigue adelante y se observa la aparición de los brotes dentales en el maxilar, que darán origen a los dientes. Semana 12. El paladar primario se fusiona con el paladar secundario, un proceso esencial para la formación de la bóveda palatina. También, en esta etapa, los procesos alveolares comienzan a formarse, lo que permitirá la futura erupción de los dientes. Semana 16. Se continúa el desarrollo de las cámaras nasales y los brotes dentales siguen formándose. Semana 20. Los procesos alveolares se desarrollan aún más, preparándose para albergar los dientes en desarrollo. Además, se inicia la mineralización de los dientes, un proceso crucial para la formación de su estructura dura. Semana 24. Tanto el maxilar superior como el paladar siguen creciendo y adquiriendo una forma más definitiva.
Los tejidos blandos alrededor de la boca también se desarrollan. Semana 28. En esta etapa avanzada del periodo fetal, se completa la formación de los dientes primarios en el maxilar superior. Crecimiento postnatal del maxilar. Los huesos maxilares superiores, de la misma manera que la mandíbula, no deben considerarse huesos planos, largos o cortos, son órganos de características propias, son huesos dentarios. La apófisis alveolar se desarrolla, funciona e involuciona en forma dependientes de las piezas dentarias. La apófisis alveolar es generada por el saco dentarios, como así los otros elementos paradentarios, y su evolución acompañará a la de las piezas dentarias. La formación ósea de la maxila se realiza por mecanismo de osificación intramembranosa. Su crecimiento es por dominancia de las suturas interóseas y por el desarrollo de cavidades neumáticas, seno maxilar, para cumplir más tarde las funciones de respiración y digestión. Se puede considerar las siguientes formas de crecimiento que afectan al maxilar superior. A. Crecimiento sutural. D. Desarrollo del proceso alveolar. C. Formación de hueso subperióstico. D. Agrandamiento del seno maxilar. E. Remodelado superficial. Reabsorción ósea y depósito óseo. F. Desplazamiento primario y secundario. Crecimiento sutural. El crecimiento por el mecanismo de tipo sutural se realiza en los tres planos del espacio, hacia abajo y adelante por las suturas maxilomalar, frontomaxilar y cigomática temporal. En sentido transversal por la sutura media palatina, en el crecimiento vertical por el desarrollo de las apófisis alveolares. Continúa hasta los 10 años de edad y luego se vuelve menos significativo. El maxilar se articula con los demás huesos del cráneo por 4 suturas principales. A. Sutura frontomaxilar. B. Sutura cigomático-maxilar. C. Sutura cigomático-temporal. D. Sutura pterigopalatina. Todas estas suturas son paralelas entre sí y dirigidas desde arriba y adelante hacia abajo y atrás. Entonces, el crecimiento en estas suturas cambiará el maxilar hacia adelante y hacia abajo. Desarrollo del proceso alveolar. Se sumará a la altura del maxilar. La erupción de dientes, especialmente la del conjunto permanente, que sirve mucho en esta dirección, mientras que la erupción de la parte superior molar es permanente, se suma a la longitud del arco. Al finalizar la 8ª semana del periodo embrionario, tanto el maxilar superior como el inferior contienen los gérmenes dentarios en desarrollo, rodeados parcialmente por las criptas óseas en formación. Los gérmenes dentarios estimulan la formación de los alvéolos a medida que estos pasan de la etapa preeruptiva a la eruptiva prefuncional. Con la formación radicular se conforman los tabiques óseos y de esta manera se incorporan gradualmente los alvéolos a los cuerpos óseos de los maxilares superior e inferior. El hueso alveolar que se forma alrededor del germen dentario crece y se desarrolla con la erupción. Durante su formación, el hueso alveolar crece alrededor del diente y luego se une a la porción basal de los maxilares. Formación de hueso subperióstico. Aposición ósea. Ocurre a lo largo de la vida, sirve como factor principal para el crecimiento del maxilar. Durante el periodo fetal, la superficie externa de toda la maxila, incluida la premaxila, es de aposición, lo que significa que se deposita nuevo material óseo para permitir el crecimiento y desarrollo del maxilar. Este proceso de aposición se asocia directamente con el aumento de la longitud del arco cigomático y el desarrollo de los gérmenes dentarios. Fundamental para el desarrollo y crecimiento adecuado de esta estructura facial durante el periodo fetal y en etapas posteriores de la vida. La aposición de nuevo material óseo y la remodelación constante son mecanismos que garantizan la formación y mantenimiento de una maxila funcional y bien desarrollada. En resumen, el desarrollo del maxilar por aposición ósea es un proceso continuo de formación y depósito de tejido óseo nuevo sobre las superficies ya existentes del maxilar. Este proceso es esencial para el crecimiento y desarrollo adecuado del maxilar, lo que asegura su función y contribuye a la formación de una estructura facial armoniosa y funcional. Agrandamiento del seno maxilar. Desempeña un papel importante en el crecimiento del cuerpo del maxilar, influenciado por las funciones de respiración y digestión. El seno, que ocupa la mayor parte del cuerpo del maxilar, se expande por el hueso, reabsorción en el lado del seno y depósito de hueso en la superficie facial del proceso maxilar. Un proceso conocido como neumotización. El seno maxilar es una cavidad aérea que se encuentra en el maxilar superior de los seres humanos. Durante el desarrollo intrauterino,
esta estructura experimenta una serie de cambios y transformaciones importantes. El desarrollo del seno maxilar comienza en las primeras etapas del desarrollo fetal, alrededor de las 18 semanas de gestación. En esta etapa, el maxilar superior se forma a partir de las prominencias faciales que se fusionan para dar lugar a la estructura ósea. A medida que el maxilar se desarrolla, se produce una serie de cambios en su estructura interna que darán origen al seno maxilar. Alrededor de las 18 semanas, se observa el inicio del seno maxilar como un surco poco profundo en la cara nasal del hueso maxilar. Este surco se desarrolla como resultado de la reabsorción de tejido óseo en esta región específica. A medida que avanza el desarrollo fetal, el surco se ensancha y profundiza, formando una cavidad hueca que se extiende dentro del hueso maxilar. Hacia la semana 20 de gestación, el seno maxilar se encuentra bien formado como una cavidad aérea en el hueso maxilar superior. Esta cavidad está revestida por una membrana mucosa que secreta moco para mantener la cavidad lubricada y facilitar la respiración y la función nasal una vez que el bebé nazca. Es importante destacar que el seno maxilar continúa desarrollándose y creciendo después del nacimiento y durante la infancia. Al inicio de la vida, la cavidad del seno maxilar es relativamente pequeña, pero se expande y aumenta de tamaño a medida que el niño crece. El desarrollo adecuado del seno maxilar es esencial para la función respiratoria y para permitir el crecimiento y el desarrollo normales del maxilar superior. Cualquier alteración en el desarrollo del seno maxilar podría tener implicaciones en la salud y la función respiratoria del individuo. En resumen, el desarrollo del seno maxilar se origina como un surco poco profundo en la cara nasal del hueso maxilar durante las primeras semanas de gestación. Con el tiempo, este surco se ensancha y forma una cavidad aérea bien desarrollada en el maxilar superior que se reviste de una mucosa para facilitar su función respiratoria una vez que el bebé nazca. El seno maxilar continúa creciendo y expandiéndose después del nacimiento para adaptarse al crecimiento del niño. Remodelación ósea. La remodelación ósea del maxilar superior es un proceso dinámico y continuo que ocurre durante el desarrollo y el crecimiento de esta estructura facial. La remodelación es esencial para adaptar el hueso maxilar a las necesidades funcionales y estéticas del individuo a medida que crece y madura. El proceso de remodelación ósea en el maxilar superior implica la reabsorción y formación constante de tejido óseo. En etapas tempranas del desarrollo fetal, los huesos de la cara, incluido el maxilar, se expanden desde sus centros de osificación para aumentar su tamaño en todas las direcciones. A medida que avanza el desarrollo, comienza la remodelación propiamente dicha, que se manifiesta en dos sitios principales: las superficies óseas de revestimiento alrededor de los gérmenes dentales y el área endocraneal del hueso frontal. La remodelación principal del esqueleto facial se inicia aproximadamente alrededor de la 14ª semana de gestación, cuando los huesos faciales ya han alcanzado una morfología más definida. En este proceso, el hueso maxilar se adapta a las fuerzas biomecánicas ejercidas durante el crecimiento y la función, permitiendo un adecuado equilibrio entre la forma y la función. La remodelación ósea del maxilar superior implica la reabsorción y formación constante de tejido óseo, que permite adaptar el hueso maxilar a las necesidades cambiantes del individuo durante su desarrollo y crecimiento. Es un proceso esencial para asegurar la funcionalidad y la armonía estética de esta importante estructura facial. La aposición de nuevo material óseo y la remodelación constante son mecanismos que garantizan la formación y mantenimiento de una maxila funcional y bien desarrollada. Desplazamiento primario y secundario. El crecimiento del maxilar superior puede ocurrir tanto por desplazamiento primario como secundario, procesos que juegan un papel importante en su desarrollo y adaptación durante la infancia y la adolescencia. El desplazamiento primario se refiere al crecimiento que ocurre como resultado del desarrollo y expansión de los tejidos blandos circundantes, como los músculos, ligamentos y membranas. Durante las primeras etapas del desarrollo fetal, el crecimiento primario del maxilar es esencial para acomodar los gérmenes dentarios en formación y proporcionar espacio adecuado para la futura erupción de los dientes. El estímulo de los gérmenes dentarios es clave para el crecimiento de los procesos alveolares y la formación de los alvéolos, que son las cavidades destinadas a alojar las raíces de los dientes. Por otro lado, el desplazamiento secundario del maxilar ocurre principalmente durante la niñez y la adolescencia, cuando el crecimiento del maxilar es influenciado por el desarrollo de las estructuras craneales y faciales circundantes. A medida que el cráneo y la cara continúan creciendo, el maxilar se adapta y se desplaza en respuesta a estos cambios.
Esto incluye el crecimiento en altura y anchura del maxilar, permitiendo una mayor expansión de los arcos dentales y la alineación adecuada de los dientes permanentes. El crecimiento por desplazamiento secundario también está influenciado por la función y presión ejercida por los músculos masticatorios durante la masticación y la función oral. Esta presión contribuye al remodelado y reacomodo del tejido óseo del maxilar, asegurando una mordida adecuada y una oclusión funcional. En resumen, el crecimiento del maxilar superior se produce tanto por desplazamiento primario, impulsado por el desarrollo de los gérmenes dentarios y tejidos blandos, como por desplazamiento secundario, influenciado por el crecimiento craneofacial circundante y la función masticatoria. Estos procesos de crecimiento son esenciales para el desarrollo adecuado de la estructura facial y la función oral durante la infancia y la adolescencia. Cambios producidos en el maxilar por edad. Los cambios producidos en el maxilar por edad son importantes para el desarrollo de la cara y la boca. Un maxilar bien desarrollado permite una función masticatoria adecuada, una buena respiración nasal y una apariencia estética agradable. El desarrollo del maxilar es un proceso complejo que ocurre desde las etapas tempranas del embrión hasta la edad adulta. A lo largo de diferentes etapas de la vida, el maxilar experimenta una serie de cambios fundamentales que influyen en la formación de las estructuras faciales y en la oclusión dental. Como especialistas en embriología, es de vital importancia comprender cómo se modifican los huesos del maxilar a lo largo del tiempo y cómo estos cambios afectan el desarrollo de la cavidad oral y la salud bucal en general. Cada etapa de desarrollo trae consigo características específicas que moldean la estructura facial y la dentición, incluyendo la formación del paladar primario, el crecimiento de los huesos maxilares, la erupción de los dientes permanentes y la posible reabsorción ósea en la edad avanzada. Entender estos cambios es esencial para abordar de manera adecuada y oportuna cualquier problema relacionado con el desarrollo maxilar y garantizar una adecuada función masticatoria y estética facial a lo largo de la vida. A continuación, se describen los cambios que se presentan en el maxilar en diversas etapas de la vida. Desde las primeras semanas de gestación, cuando se forman los procesos frontonasales y maxilares, hasta la edad adulta y avanzada, donde se estabiliza la oclusión dental y pueden ocurrir modificaciones óseas relacionadas con el envejecimiento. Embrión temprano, en las primeras etapas del desarrollo embrionario, se forma el proceso frontonasal, que dará lugar al proceso nasal. Además, a partir de los arcos branquiales, se inicia la formación del proceso maxilar y el proceso mandibular. Estos procesos se desarrollarán para formar las estructuras faciales principales. Semana 8 de gestación, hacia la 8ª semana de gestación, se produce un avance significativo en el desarrollo del maxilar. Los procesos nasales y maxilares se fusionan para formar la prominencia maxilar primaria, que constituirá una parte fundamental de la cara en desarrollo. Semana 10 de gestación, en esta etapa, la prominencia maxilar primaria se divide en la prominencia maxilar lateral y la prominencia maxilar media, como parte del proceso de diferenciación de las estructuras faciales. Semana 12 de gestación, aproximadamente a las 12 semanas de gestación, se produce la fusión de las prominencias maxilares y nasales, lo que da lugar a la formación del paladar primario. Este proceso es esencial para la separación de la cavidad oral y nasal. Nacimiento. Al nacer el maxilar ya ha experimentado un crecimiento considerable y se encuentra separado de la base del cráneo. Sin embargo, todavía se encuentra en una fase temprana de desarrollo y continuarán ocurriendo cambios importantes en los próximos años. Infancia. Durante la infancia el maxilar sigue creciendo en tamaño y se desarrollan los huesos faciales y la cavidad oral. Esto es un proceso gradual y esencial para la preparación del sistema masticatorio y la futura erupción de los dientes permanentes. Niñez y adolescencia. En esta etapa, el crecimiento del maxilar continúa, acompañado del desarrollo de los huesos maxilares superiores. Además, se produce la erupción de los dientes permanentes, lo que afecta la forma y el tamaño de la arcada dentaria. La correcta alineación dental y la oclusión son fundamentales para la función masticatoria y la estética facial. Hacia la adultez joven, generalmente entre los 20 y 30 años, el maxilar alcanza su desarrollo casi completo y la oclusión dental se estabiliza. Los huesos faciales han adquirido una mayor densidad y se han fusionado en sus formas definitivas. Durante la adultez, los huesos faciales se mantienen en su forma general, aunque pueden experimentar cambios sutiles relacionados con el proceso de envejecimiento.
La salud oral y la higiene bucal adecuada son fundamentales para preservar la estructura ósea y la dentadura. En la edad avanzada, el maxilar puede experimentar una reabsorción ósea gradual debido a procesos naturales relacionados con el envejecimiento. Esta pérdida de masa ósea puede afectar la dentadura y la mordida, lo que en algunos casos puede requerir intervenciones dentales o protésicas para mejorar la función y la estética oral.